Bueno, el día de ayer estuvimos viendo algunas cuestiones en relación con la responsabilidad de los penal en la parte responsabilidad penal de los sujetos. Entonces, en la materia electoral. Entonces, vamos a continuar. Eh, Tengo varias cuestiones que me gustaría abordar con ustedes. Les voy a compartir mi pantalla. Aquí está, una ventana. Entonces sería esta. Bueno, aquí ustedes están viendo, ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? No, ¿verdad? Bueno, sí, están viendo la pantalla. Sí, sí se ve. Bueno, entonces, esta parte que resulta muy interesante, muy apasionante, como les anticipaba el día de ayer, es una cuestión que está relacionada con un aspecto fundamental. Como se sabe, las personas jurídicas pues tienen distintas justificaciones. Grosso modo podríamos decir que es la unión de personas. Hay quien decía que era un acto unión de voluntades para la consecución de un objetivo específico, de una finalidad, y estas finalidades desde luego tienen que ser las que están previstas en, en el ordenamiento jurídico como permitidas, como lícitas. Entonces, aquí la cuestión es que finalmente está detrás de esta circunstancia, de esta figura jurídica, la persona física. Entonces, para esta parte, es muy importante tener en cuenta la naturaleza de los partidos políticos. Como les anticipaba ayer, la naturaleza de los partidos políticos es precisamente entidades de interés público que están dirigidas a facilitar el acceso de los ciudadanos a los cargos públicos, a propiciar de una mejor manera su participación en los asuntos públicos, y también son órganos de representación para la representación de las personas. Entonces, esto es en términos de lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución, y pues esto nos está marcando una cuestión. Cuando se dice los partidos políticos son entidades de interés público. Entonces, esto ya nos ubica en una parte muy relevante, porque no son personas de derecho público, ni de derecho privado, ni tampoco de derecho social. Entidad de interés público que se ha entendido que implica que la sociedad como el Estado en su conjunto están interesados en proveerle de condiciones para que pueda cumplir con sus objetivos, ejercer los derechos que se reconocen a los partidos políticos y cumplir con sus obligaciones. Esto es proveerle de condiciones jurídicas, formales y materiales. Tan es así que en el propio artículo 41 se le otorga, se le reconoce que tendrá acceso a recursos públicos, y que estos deberán preponderar sobre el financiamiento privado para la consecución de sus objetivos. Y bueno, además de eso, también se prevé que tengan los partidos políticos acceso a los tiempos del Estado en radio y televisión.
Luego la parte teleológica, los partidos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público de acuerdo con sus programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a las legislaturas federales y locales. Su participación se sujeta a los términos que se prevén en la ley. Entonces, esto es muy importante desde 1977, año en que se constitucionaliza a los partidos políticos, tiene un reconocimiento dentro del sistema jurídico nacional. Para efectos de determinar la responsabilidad eventual de los partidos políticos, debe considerarse los aspectos destacados del proceso constitutivo y de registro de los propios partidos políticos. Deben realizar los partidos políticos asambleas estatales o distritales en el número previsto legalmente y aprobar los estatutos y establecer ciertos órganos directivos. Entonces, esta es una cuestión muy, muy importante porque implica que los propios ciudadanos que participan en el proceso de constitución conocen los documentos básicos, tanto el programa de acción, la declaración de principios, como los estatutos, y en los estatutos los partidos políticos están obligados a prever sus órganos directivos, como es lo que atañe a una asamblea nacional como órgano máximo del partido político, tan es así que la Asamblea aprueba las modificaciones estatutarias, un comité nacional, en su caso comités estatales, también órganos que se van a encargar de la selección de las candidaturas como un órgano de justicia intrapartidaria y un órgano responsable del manejo del financiamiento y de la presentación de los informes respectivos. Entonces, si tú concurres a la constitución de un partido político, esto que implica que conociste en los estatutos. Es cierto que no todas las personas que se encuentran afiliadas o son integrantes de un partido político participan en el proceso constitutivo, pero al momento de afiliarse se supone que tendrían posibilidad de conocer esta estructura. Entonces, esto implica que concurres a la conformación de una persona jurídica y conoces los aspectos orgánicos de ello, o por lo menos estás en posibilidad de conocerlos, porque tanto en el proceso constitutivo como en el caso de que en forma posterior te afilies. Entonces, esto implica conocer las responsabilidades, las atribuciones de los distintos órganos, independientemente de que tanto en la Constitución, en términos de lo dispuesto en el artículo 9 constitucional como el 41 de la propia Constitución Federal, así como la Ley General de Partidos Políticos, se establecen cuáles son los derechos de los militantes y cuáles son los derechos y obligaciones de los partidos políticos. Entonces, este marco normativo te permite a ti participar de la vida del partido político, acceder a sus órganos directivos, a las propias candidaturas. Entonces, esto implica conocer cómo van los tramos de responsabilidad. Esto es lo que se conoce en la doctrina como las estructuras jerárquicamente organizadas y cómo se van dando las responsabilidades, es decir, a quién le correspondería ver lo relativo al financiamiento, a quién le correspondería ver lo relativo a los procesos de selección de candidaturas, el cumplimiento de las ejecutorias del Tribunal Electoral o los tribunales locales o los acuerdos del Instituto Nacional Electoral, entre otros aspectos. Entonces, esto implica un aspecto muy importante para efectos de la determinación de la responsabilidad.
Lo que ha ocurrido en el tribunal es que en términos de lo que se preveía en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y ahora en la Ley General de Partidos Políticos, se establece un principio de juridicidad. ¿Qué implica este principio de juridicidad? Que si se reconocen obligaciones a los partidos políticos, se establece una obligación a cargo de los partidos políticos, que es lo que se conoce como este principio de juridicidad, que ahora les voy a señalar. Artículo 25, párrafo 1, inciso A. Son obligaciones de los partidos políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos. Entonces, esto hay que subrayarlo: conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático. Este es el principio de juridicidad y ha servido para que la Sala Superior y las salas regionales, el Instituto Nacional Electoral, establezcan por qué el partido tiene que responder por situaciones irregulares, ilícitas, que se llevan a verificar dentro de su esfera de acción. Y para esto, debo decirlo, no se ha tenido, no se ha sido muy preciso en establecer, bueno, es dentro de su ámbito y que razonablemente tenga la posibilidad de determinar la conducta final o desviar el curso delictivo de esta conducta. Simple y sencillamente se ha manejado como la llamada culpa invigilando. Culpa invigilando, ¿qué significa? Que tú tienes un deber de vigilar, de corregir, de enmendar, de revisar, rectificar, verificar la conducta de personas que se encuentran dentro de tu esfera. Pensemos, por ejemplo, como se reconocía en algunos códigos penales en México, de las personas que son tus trabajadores, de las personas de quienes eres el padre o tutor, de las personas que se encuentran dentro de, de tu esfera de acción, en un colegio, en una escuela. Y entonces, pues bueno, pues vamos a decir, oye, pues todo tiene límites. Pensemos que, pues, si eres el director o eres el profesor, pero resulta que estás a cargo de 50 alumnas y alumnos. Pues esto pues va a llegar un momento en que va a desbordar, aunque sean menores de edad, va a desbordar tu responsabilidad y no va a haber, yo creo que no se podría atribuir una responsabilidad por ese deber por el incumplimiento de deber de vigilancia. Todo tiene como tope la razón y entonces no podría ser una circunstancia así. Por ejemplo, pensemos en el caso de los partidos políticos. Se sabe que los partidos políticos tienen un comité ejecutivo nacional, comités estatales, en algunos casos comités municipales. Pero si pensamos que en la República Mexicana son más de 2,000 municipios, pues digo, por ejemplo, en el caso de Oaxaca son 570 municipios, pues pensar que los partidos políticos tengan esa capacidad de tener comités municipales y que puedan estar al pendiente de la conducta de todos los militantes, pues es una situación, me parece desproporcionada, poco razonable. O pensemos, por ejemplo, existen limitaciones para que los partidos políticos fijen propaganda en un accidente natural, como podría ser un cerro. Recuerden ustedes, yo lo tengo presente cuando viajaba por la autopista Puebla, como en el cerro de Santa Catarina, creo que así se llamaba, donde antes estaba un basurero, ya a la salida de la Ciudad de México, ponían con cal letreros, ¿no? Vota por Jolopo, ¿no? José López Portillo. Y entonces, bueno, pues uno diría, oye, es un accidente que está en una zona muy visible, es una autopista, la autopista México-Puebla,
pues definitivamente el partido político pareciera que le resultaría exigible algún tipo de cuidado. Oye, fíjate que está este accidente, me deslindo, yo no mandé esta propaganda en este accidente geográfico, yo no lo mandé poner y entonces me deslindo. Y se hace de una forma eficaz, acudiendo al propio consejo distrital o municipal o quien fuere, para decir, yo me deslindo de esta conducta, yo no lo coloqué. Pero pensemos que fuera un caso así respecto de la isla Tiburón, eh, este, que pues me parece que está deshabitada, y uno diría, oye, pues ¿cómo exigirle al partido político que enfrente esta cuestión? En fin, eh, pero yo creo que una de las claves está en la estructura orgánica, cómo están los constituidos los órganos directivos de los partidos, para poder establecer estos tramos de responsabilidad. Entonces, vamos a decir, el partido político sería definitivamente responsable para el caso de que un órgano directivo acuerde, oye, vamos a obtener el financiamiento irregular, ilícito, de recursos públicos para poder utilizarlos en la campaña. Claramente ahí está. Pero puede haber otros casos en donde pues a lo mejor un candidato, una candidata decide, pues bueno, yo estoy participando en la campaña y individualmente determino utilizar financiamiento irregular. Bueno, y claro, ahí tendríamos que ver, bueno, pues cómo están los tramos de responsabilidad de los órganos de vigilancia del partido, porque los partidos, recuerden ustedes, también tienen órganos disciplinarios, órganos directivos, estructuras jurídicos, etcétera, que tendrían que encargarse de estas cuestiones. Además, el propio partido político presenta los informes y tendría que estar al pendiente de cómo están los monitoreos de las pintas de bardas, los espectaculares, en radio y televisión a partir de lo que se realiza por el Instituto Nacional Electoral, por el Comité de Radio y Televisión, por ejemplo. Bueno, entonces, esa es otra cuestión, y entonces ahí sería, me parece, que si el propio partido político está actuando regularmente y están funcionando sus órganos, difícilmente podremos establecer una responsabilidad para esa candidata o candidato que motu propio decidió aceptar financiamiento irregular. Claro, pues pensemos, si es una elección concurrente, donde se eligen cargos federales, locales, pues a veces es muy complicado poder manejar y tener control sobre todos los actos que se vienen verificando. Bueno, ayer tocamos la cuestión relativa a la titularidad de derechos humanos por las personas jurídicas, incluidos los partidos políticos. Entonces, aquí podríamos establecer el deber de respetar los derechos humanos de los demás por la misma persona jurídica. Partidos políticos deben respetar los derechos de los otros partidos políticos, coaliciones, personas de los propios afiliados, simpatizantes, etcétera. La persona jurídica como instrumento para la defensa, aquí tengo una errata, de los derechos humanos de sus integrantes o de otros sujetos. Es decir, la persona jurídica también actúa en defensa de estos derechos humanos. Lo veíamos, así por lo menos se concibe en nuestra Constitución Federal, los partidos políticos como instrumentos para posibilitar el ejercicio de los derechos humanos de carácter político electoral de mejor manera. El ejercicio de los derechos humanos de los integrantes o asociados, bueno, un poco de la mano con lo anterior, y el disfrute de los derechos humanos que le corresponden a la misma persona jurídica como ente colectivo. Y entonces, aquí, definitivamente, a partir de lo que veíamos el día de ayer,
está el tema de los indígenas, sindicatos y partidos políticos. Y esto deriva, desde mi perspectiva, desde la perspectiva constitucional, los tratados internacionales, las determinaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por ejemplo, está algunas otras determinaciones. Bueno, eh, aquí en esta parte yo les recomiendo que acudan a lo que se ha escrito por diversos autores, Günther Jacobs, Bert Schunemann, Klaus Tiedemann y Jesús María Silva Sánchez. Fundamentalmente esta parte de la responsabilidad penal ha nacido o ha cobrado un mayor esplendor en lo que se conoce como el derecho penal económico, la responsabilidad de las empresas, de tal forma que ha tenido un desarrollo no solamente en la determinación de responsabilidades de carácter administrativo, en el ámbito del derecho administrativo sancionador y también el penal. Les decía, por ejemplo, las responsabilidades de carácter laboral, las responsabilidades en el ámbito bursátil, por ejemplo, las responsabilidades en la protección del medio ambiente, de la salud de las personas. Hay casos muy interesantes que se han planteado, por ejemplo, reactivos químicos que se utilizan para el tratamiento de pieles que eventualmente pueden contaminar las aguas y esto llevar o provocar daños a la salud. Desde luego, pues recuerdan ustedes también que ha habido muchos casos, por ejemplo, en la India, cuando explotó una fábrica de pilas y que esto provocó la muerte de muchas personas y lesiones irreparables para otras más. Eh, este, y bueno, pues esto pues nos llevaría a replantearlos paradigma de las societas delinquent non post. Y esto, pues como lo han anticipado estos autores, Klaus Tiedemann y Jesús María Silva Sánchez, además de los otros dos que mencioné, hay otro autor más que es Carlos Gómez Jara Díez, que a mí me parece que es alguien que ha sistematizado muy bien todo este tema de la responsabilidad de las personas jurídicas, que habla de los modelos de autorresponsabilidad penal empresarial y los modelos de heteroresponsabilidad, que lo van a saber un poco más adelante. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Ocurre que la visión antropocéntrica, es decir, si recordamos todos los elementos del delito, si ustedes los recuerdan cuando se habla, por ejemplo, de, de la conducta, culpabilidad, imputabilidad, etcétera, pues bueno, fundamentalmente se hacen en función de la persona física. Cuando se analiza el dolo, la culpa, la imputabilidad o su elemento correlativo negativo, inimputabilidad, etcétera, pues bueno, han sido construcciones dogmáticas que se han realizado en función de la persona física, individualmente considerada. Entonces, si nosotros empezamos a revisar la construcción constitucional de los principios y las categorías penales en el aspecto sustantivo, procesal y ejecutivo, pues nosotros advertimos que está pensado los fundamentos de nuestro derecho penal, de nuestro derecho procesal penal, de nuestro derecho ejecutivo, en fin, en función de personas físicas. Y entonces es aquí donde toca los nuevos fenómenos delictivos que se vienen presentando, donde se puede advertir que son estructuras muy bien organizadas,
para delinquir, inclusive socialmente y en cuanto a la distribución de responsabilidades, de tal manera que inclusive pueden llegar a poner en crisis al Estado. Pensemos, por ejemplo, en el caso de algunos países, algunos estados, los llamados estados fallidos, el caso, por ejemplo, de Etiopía o Somalia, la forma en que tienen que eh, contender el Estado, el uso legítimo de la fuerza, con crimen organizado, la piratería, ¿no? Entonces es una lucha de tú a tú en función de cómo están organizados, inclusive allende de las fronteras, que no solamente es un fenómeno doméstico, local, sino que también esto trasciende y están implicados en muchos aspectos, pues otros criminales, organizaciones criminales de otros países, como por ejemplo sería la Cosa Nostra, la Mantera de Italia, o por ejemplo en el caso de México, que se ha convertido la cuestión del crimen organizado pues en una industria que ha trascendido nuestras fronteras y se han encontrado redes en España, en Italia, en Colombia, la misma Guatemala, de Estados Unidos, no se diga, y entonces pues esto, los carteles mexicanos en connivencia con otros, y lo mismo en el caso de otras cuestiones pues, que tienen que ver, por ejemplo, con trata de personas, con tráfico de armas, no solamente en las cuestiones de narcotráfico, entre otros aspectos relevantes. Entonces, ya habíamos visto ayer los límites al poder punitivo del Estado en función de los principios y cómo estas cuestiones pues nos vienen marcando ciertas pautas. En los fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aquí tenemos que plantearnos la cuestión de la expansión del derecho penal, pero el derecho penal pensado como un mecanismo para la protección de los derechos humanos de las personas, no como una cuestión eminentemente represora o punitiva del Estado. Y entonces aquí pareciera que la orientación está hacia la construcción de la responsabilidad de las personas jurídicas. Así lo deriva de la experiencia comparativa tanto en el plano internacional como de otros estados. Por ejemplo, en el ámbito internacional, ayer les señalaba que el Estado mexicano ha adquirido esas responsabilidades como deriva de la Convención de Palermo, con el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, el protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes, la otra trata, y la Convención de Mérida en materia de corrupción. Entonces, estos eh, eh, tratados han implicado para los países que los han suscrito la obligación de prever responsabilidad para personas jurídicas. Y entonces, pues ya ayer les platicaba también que esto también ha sido una cuestión que se ha planteado no solamente respecto de esas organizaciones, sino también respecto de algunos estados, como el caso de Uganda, con el problema de los tutus, los Hutus y los Tutsi, en una cuestión de genocidio, el caso de la ex Yugoslavia, para el caso de algunos otros países, desde luego los casos de la Segunda Guerra Mundial que también ya les había referido. Entonces, hay casos paradigmáticos nacionales sobre responsabilidad de movimientos y partidos políticos. Les mencionaba el caso de Henry Batasuna y están otros más, por ejemplo, las FARC en Colombia, Hamas y Al-Qaeda en el Medio Oriente, la Igualdad Nacional Cristiana Autónoma, que es un caso de Perú,
el Partido de la Prosperidad en Turquía y el Partido Nacional Democrático Alemán. Entonces, ahí se ha presentado este fenómeno de la disolución. Créanmelo, yo pensé que estaba estudiando una cuestión que tenía que ver con algo muy local y a veces hasta extraordinario. Pues no, la verdad es que hay muchísimos casos en el ámbito, en el ámbito del derecho comparado. Y bueno, pues en México pues están estos casos paradigmáticos, amigos de Fox, Pemex Gate, y también desde mi perspectiva ya vienen algunos otros más, como es por ejemplo el fideicomiso por el bien de todos, ¿no? En fin, aunque tuvo un desenlace pues infausto, porque finalmente se determinó que revocar la decisión del Instituto Nacional Electoral y que ya no tenía que investigarse esta cuestión de la constitución de un fideicomiso irregular que servía finalmente para este, eh, ocultar cuestiones relativas al financiamiento. Entonces, finalmente, pues bueno, el beneficio de la duda, pero pues esto a mí me lleva a pensar que no es una cuestión ajena para todos los partidos políticos. Hay partidos políticos que tienen sanciones todavía muy altas, el PT, por ejemplo, el Movimiento Ciudadano, por temas del manejo del padrón, y no es que manejen el padrón, sino que están manejando información personal de las mexicanas y los mexicanos, y por eso pues, es una cuestión muy delicada. Independientemente de otras cuestiones. Entonces, hay algunos casos paradigmáticos, les decía, Alemania, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Inglaterra e Italia, y de los que, y aquí podríamos establecer una tipología en cuanto a los modelos de autorresponsabilidad, es decir, cuando se reconoce que el partido político por sí es responsable, o de heteroresponsabilidad, el partido político es responsable por conductas de otros que actúan como directivos, como representantes o a nombre del propio partido político y en beneficio del mismo o de la persona jurídica, que sería, por ejemplo, el caso de España, y, Alemania y un poco en Italia. Bueno, entonces, esto es lo que se conoce como los modelos de heteroresponsabilidad y autorresponsabilidad. Bueno, y a este respecto, yo recomiendo la revisión de los trabajos de este joven abogado, eh, que es Carlos Gómez Jara Díez, que me parece que es el que lo ha logrado presentar de una mejor manera. Digo, entre nosotros también es una cuestión que se viene trabajando esta situación, y si me permiten, enseguida les doy el nombre de uno de los autores que está viendo esto. A ver si encuentro el libro y se lo sigo enseguida. A ver si encuentro. Es Bueno, hay uno que es Moisés Moreno Hernández, y el otro, a ver si ustedes se acuerdan del nombre. Es un mexicano, y les voy a decir, es un mexicano y es abogado de esta persona que fue director de Pemex. A ver si alguien lo recuerda. Compañeros, compañeras, a ver si me acuerdo. Ay, es que no lo encuentro en este momento. ¿Alguien lo recuerda? El director de Pemex, si no lo recuerdan, aquí debo tener un libro sobre este autor.
No me no. A ver, ¿alguien levantó la mano? ¿No? A ver, sí. Eh, existe autor. A ver si. Magistrado sería el Javier Coello Trejo. No, a ver, bueno, No. miren, de una vez les voy diciendo quién es, pero creo que no es este abogado de esta persona. Miguel Ontiveros. Miguel Ontiveros, ese también se lo recomiendo, es mexicano y lo ha estudiado este tema. Bueno, entonces, vean ustedes que es muy interesante esta cuestión. Inclusive, si ustedes no tienen objeción, les voy a compartir otra presentación que vamos a empezar a ver. Este, Aquí está. Bueno, aquí la tienen ustedes. Eh, ¿Ya la tienen a la vista? Bueno, entonces, aquí hay una circunstancia que también está cifrado en estos paradigmas, la organización y delegación, división del trabajo y jerarquía. Y entonces, bueno, pueden presentarse algunas situaciones cuando nos estamos refiriendo a las personas jurídicas de desorganización, individualismo y anarquía. Entonces, yo fíjense que a partir de unas investigaciones que he venido realizando, porque antes, además de hacer sentencias, eh, de ser magistrado, pues también me dedicaba a esta cuestión de la investigación, pues advertí estos aspectos y lo que ya les anticipaba. Concepto de acción con movimiento corporal voluntario y voluntad de realización final del individuo. Y entonces, aquí en este caso, desde mi perspectiva, se desconoce la realidad, la cuestión electoral, y que la acción individual tiene un significado periférico en los procesos organizativos, ya que estos son tan diversificados en las formas de división del trabajo en forma tal que existe una gran distancia entre la realización de una acción y la lesión del bien jurídico. Esto último hace aparecer aquellas como inofensivas. El verdadero poder de decisión e influencia reside en el órgano de dirección que determina los órganos de ejecución. Bueno, cuando esto ocurre, porque veíamos el caso de la candidata o el candidato que se iba por la libre. El destinatario de la norma primaria es la persona que toma la decisión sobre la ejecución lesiva del bien jurídico por dominar el suceso o la causa del resultado. Desde mi perspectiva, ese fue el caso del Pemex Gate o Amigos de Fox. Y, sin embargo, pues no pasó nada ni con Aldana ni con Lino Corrodi. Y entonces, a pesar de que por los datos que aparecían, por los elementos probatorios que aparecían en el expediente, se podía desprender que no se podían realizar esas conductas sin el conocimiento de los órganos directivos y más bien parecía que se trataba de una decisión del propio partido político. Entonces, esos son los casos que nos preocupan, no aquellos casos en donde individualmente alguien, aunque sea en el ámbito del propio partido político, realiza la conducta, porque bueno, me queda claro que en el caso de que es una decisión directiva del partido, hay responsabilidad, debería de haber una responsabilidad del partido y sancionársele, porque no se va a cumplir con la prevención específica ni la general si lo único que advierte es que pues los partidos políticos finalmente pasan incólumes, o bien cuando se les sanciona en el ámbito administrativo sancionador electoral, es decir, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues todo te topa los dineros del partido y no se ocupan más ni el INE ni tampoco la militancia de exigirle responsabilidad a los directivos del partido. Pues yo qué diría, la cosa va a cambiar cuando se puede establecer una suerte de acción popular en contra de esos directivos por la militancia y se les establezca una responsabilidad. Oye,
pues tú incumpliste, ya sea directamente o por omisión en cuanto a ese deber de cuidado con tus obligaciones, y por eso nos encontramos así. Y en el caso, por ejemplo, de la candidata, el ejemplo que daba, me parece que la responsabilidad del partido político debería de ser ahí sí por el culpin vigilando, determinando si es razonable exigirle responsabilidad porque no hubiera tenido cuidado en revisar el financiamiento de de dónde se estaban obteniendo los recursos y cómo se estaban aplicando para efectos de la campaña. Entonces, oye, pues me parece que nosotros te estamos dando, por decir algo, eh, eh, 20 espectaculares. Y después, pues, fíjate que advertimos que no son 20, son 40. Y entonces, pues, ahí el partido político debería tener ese cuidado y además exigirle responsabilidad y deslindarse, ¿no? Entonces, son cuestiones muy importantes. Ha habido varios aspectos que se pueden tocar. Hemos aludido a la estructura jerárquica, al principio de distribución de trabajo. Bueno, pues hay órganos que se encargan precisamente de implementar la campaña, de realizar campañas de afiliación o campañas electorales. Hay órganos directivos que se encargan de establecer las directivas, las principios o las acciones, implementar tanto como gobierno como en el legislativo, etcétera. Pues es una realidad que muchas veces las posiciones que se adoptan, si no es que todas, las que se adoptan en los congresos, pues son decisiones que nacen desde el propio partido político como una línea de acción o del programa de gobierno, del programa legislativo, de la plataforma política y cómo se interpreta. Entonces, el sistema de conducta y los medios de ejecución. Entonces, hay un principio de reciprocidad entre la acción verificada e influencia en el suceso y la técnica competente y el poder de decisión. Entonces, esto tiene que ver precisamente en cuanto a una exigencia razonable de responsabilidad por a juzgar por la acción irregular que se realiza y cómo el propio partido político, el órgano directivo, puede influir para establecer el cauce final de esa acción ajustada al derecho, que es lo deseable. Y entonces que tengas el poder de decisión en cuanto a esa conducta. Digo, yo no pretendería que todos tuvieran esa responsabilidad, pues digo, el órgano responsable del manejo del financiamiento, pues se ocupará de esos temas, los órganos disciplinarios de otros temas, los órganos directivos de otras cuestiones. Entonces hay un principio de división del trabajo, pero lo que no puedes desconocer es que sobre tus propios militantes, pues exigirles una conducta conforme, porque eso es lo que se establece en ese artículo 25 que di lectura hace un momento, como parte de tus responsabilidades, ¿no? No eh, confluyes para que ejerzan de mejor manera sus derechos de una manera exitosa, pero también esto implica responsabilidades, es, influir o formar a los militantes, a los órganos directivos en una cultura de legalidad, de integridad electoral y de respeto hacia el adversario, de los principios del Estado de Derecho, en fin, etcétera. Entonces, aquí hay varias problemáticas. La responsabilidad de los integrantes de los órganos directivos y de administración por su propio comportamiento, que era lo que les decía. La autoría mediata de los integrantes de los órganos directivos y de administración. La medida de cuidado para los integrantes de los órganos directivos y de administración. Eh, eh, este, la posición de garante de los órganos directivos y de administración,
la responsabilidad por la lesión al deber de vigilancia, la responsabilidad del sujeto activo externo a la estructura jurídica interna y la responsabilidad de la persona jurídica. Y entonces esto, pues como ven, son muchos aspectos, porque precisamente las personas jurídicas son estructuras muy complejas. Si empezamos a ver el caso de los partidos políticos, yo creo que no hay más que ver los estatutos de los propios partidos y sus reglamentos para establecer cómo van esos trámites de organización. Tan es así que como una de las atribuciones del Instituto Nacional Electoral es revisar la regularidad, el apego a los principios constitucionales de esas normas básicas, de esos documentos básicos, los estatutos, y también su constitucionalidad, y también de los propios reglamentos. Independientemente de que existe un principio de autodeterminación, esta autodeterminación no es omnímoda, no es absoluta, tiene límites. ¿Y cuáles son esos límites? Los que derivan del propio sistema jurídico nacional. Entonces, hay muchas teorías para fundamentar la responsabilidad, teoría de la imputación objetiva o absoluta, la situación de riesgo como causa determinante, que tú eres persona jurídica, estás constituido para esto, y pues tienes que hacerse cargo de todas esas actuaciones, independientemente de cuál hubiera sido tu incidencia o tus posibilidades de actuar. Teoría del dominio del hecho. El transcurso y resultado del hecho dependen decisivamente de la voluntad de un sujeto. El autor puede, interviniendo, dar el giro decisivo. Aquel posee un poder de hecho y subordina la voluntad de los demás. Es preponderante la voluntad de autor. El dominio, posición de dueño de la acción ejecutiva. Teoría de la participación subjetiva, resolución común de cometer el hecho. El actuar en nombre de otro, la responsabilidad que deriva de la representación de hecho o de derecho otorgado a un sujeto. Y la comisión por omisión, en el caso de la oposición. Entonces, yo creo que no vamos a adoptar una sola teoría para resolver todo, porque me parece que hay distintas situaciones y distintos datos, no podemos homogeneizar todas las actuaciones y decir con esto se resuelve. Yo creo que son varios aspectos. Entonces, en fin, ya está la cuestión de las formas de lesión de un deber jurídico en estructuras organizadas. Elección descuidada de los sustitutos, la distribución imprecisa de responsabilidades, la insuficiente instrucción a los sustitutos, la intervención omisiva y no ejecución de muestras aleatorias. Esto está más pensado en el campo de del derecho económico, derecho de la empresa, pero creo, a mí, desde mi perspectiva, es lo que más puede servir por los desarrollos que se han realizado, sin desconocer la propia naturaleza de los partidos políticos en unos casos sujetos de derecho privado y en otros entidades de interés público, que eso ya marca una diferencia, pero me parece que aspectos que ya se han desarrollado, respecto de los cuales ya se ha avanzado en otras áreas, pueden servir también para atacar este problema. Entonces, la responsabilidad de las personas jurídicas, ya lo decía, rige el principio societas de dignas no potes, es decir, tratándose de las personas jurídicas, solo son penalmente responsables los sujetos individualmente considerados. Sin embargo, una necesidad de la política criminal contemporánea consiste en sancionar directamente a las personas jurídicas. En México tenemos el desarrollo del derecho administrativo sancionador electoral federal, donde se ha reconocido que los principios del ius puniendi, particularmente en la materia electoral, son aplicables en dicha materia, y que se hayan llevado categorías del derecho penal, conducta y culpabilidad, así como fines de la pena, por ejemplo, a tal disciplina. De acuerdo con los precedentes, es necesario advertir que la previsión de infracciones administrativas en las que se tipifican conductas de los partidos políticos, las agrupaciones políticas nacionales y las organizaciones de observadores no significa que puedan resquebrajarse los principios de un Estado social y democrático de derecho o bien atemperarse las exigencias de su aplicación. ¿Esto qué implica?
es lo que se ha manejado como la administrativización del derecho penal. O sea, llevas cuestiones que se antoja que deberían de regularse en el derecho penal al derecho administrativo sancionador. Y entonces, ¿qué haces? Flexibilizas las exigencias. Por ejemplo, principio de tipicidad, cuando se dice, eh, eh, tu partido político, en el caso, por ejemplo, de los actos anticipados de campaña. Actos anticipados de campaña. El partido político es responsable por la realización de precampañas o campañas anticipadas. Bien. Y además de todos aquellos otros incumplimientos que derivan en materia de campañas y precampañas. No, 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 no puede ser así, porque finalmente es inasible lo otro. Si el principio que rige es mínima intervención de lesión de bien jurídico más importante, pues no puedes decir, y todo lo demás, o como hay otros tipos que se prevén respecto de otros sujetos, el incumplimiento de todas las normas, todas las, de cualquier otra disposición que se establezca en el código. Y para no hablar de memoria, pues voy a por ejemplo, mencionar otro. Dice el 445 del párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular a la presente ley la realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso. Como dice, palomita. Bien. Pero después en el inciso F dice, el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta ley. No, eso no puede ser. Tienes que establecer cuáles, o sea, cuáles son esas infracciones. No puede hacerse de esa manera. O, por ejemplo, peor cuando se dice el incumplimiento de los acuerdos del Consejo General del INE, los acuerdos del INE. Pues, pues es todo, y entonces eso, pues cualquier incumplimiento puede dar lugar a una infracción administrativa. Eso no puede ser, en fin. Yo aquí detendría esta presentación y vamos a continuar con algunas otras más. Aquí está. Bien. Entonces, revisando la Ley General de Delitos Electorales, el tema es sujetos activos. Entonces, vean ustedes cómo aquí en esta lámina encontré finalmente todos estos sujetos, independientemente de lo que habíamos visto en la ocasión anterior de lo previsto en el artículo 3 de la Ley General en materia de delitos electorales, donde se establece la llamada nomenclatura, y esta nomenclatura pues tiene que ver con cuestiones muy delicadas, que es precisamente quiénes son esos sujetos. Y entonces, retomando ese artículo 3, yo lo que advertía es que, por ejemplo, se alude a la consulta popular. Y dice, los mecanismos de participación mediante los cuales los ciudadanos ejercen su derecho reconocido por el artículo 35, fracción octava de la Constitución. Y bueno, pues ya no incluyó la consulta popular, la parte de revocación de mandato, ni la iniciativa popular, a partir de esta disposición. Pues, en fin, pero bueno, hay otros temas. Ayer veíamos en la cuestión del servidor público que no incluyó finalmente a las servidores, a los servidores públicos de los órganos que tienen su autonomía en términos de la ley, porque solamente se refiere a
los que tienen autonomía constitucionalmente reconocida. Y aquí yo recordé hoy en la mañana, cuando estaba revisando estas cuestiones, que en el artículo 108 de la Constitución se alude a qué debemos entender por servidor público. Y entonces, esta parte a mí me parece que es una cuestión muy recurrente en la técnica legislativa mexicana, que tenemos definición de servidor público en los términos constitucionales. Servidor público en los términos de la Ley General de Responsabilidades de los servidores públicos. Y en otros ordenamientos, la Ley General de Responsabilidades, en la que prevé también la relativa a las responsabilidades políticas, administrativas, etcétera, penales, para efectos de declaración de procedencia. Y entonces, pues, ¿a cuál te refieres? Y yo creo que más bien debería de ser una cuestión sistemática. Por ejemplo, en el artículo 108 de la Constitución se habla de representantes de elección popular. Y entonces es una cuestión relevante porque el artículo tercero se refiere a la persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal o local centralizada, organismos descentralizados federales o locales, empresas de participación estatal mayoritaria federales o locales, organizaciones y sociedades asimiladas a estas, fideicomisos, las legislaturas federal o locales, y entonces en los poderes judiciales federales o locales que manejan recursos económicos, etcétera. Y luego habla de la administración pública municipal y delegacional. Y entonces, pues esta cuestión de la delegacional pues ya quedó superada, porque más bien se trata de demarcaciones territoriales, o bien conocidas como también como las alcaldías. Y entonces, pues ya, por lo menos ya vimos que hay dos deficiencias. Pareciera, la pregunta sería, bueno, esos son sujetos que respecto de ellos opera una inmunidad, que serían los legalmente autónomos, y el caso de la Ciudad de México, porque si funciona así el principio de tipicidad, no podríamos entender por delegacional como el caso de los demarcaciones territoriales. Y hay otros casos que no quedan incluidos dentro de la administración pública municipal. Sin embargo, también son electos y no son de los expresamente previstos en la Constitución. Por ejemplo, es el caso de los delegados en el Estado de México, las llamadas presidencias auxiliares municipales en algunas otras entidades federativas, o los comités de participación ciudadana, que también tendrían esta cuestión, y respecto a los cuales podríamos preguntarnos si se actualiza también esta necesidad, ¿no? Hubo, por ejemplo, un caso que me tocó a mí analizar, en donde se determinaba, era necesario determinar si había problemas en cuanto a los llamados delegados y su participación en el proceso electoral, lo cual se considera indebido, incorrecto. Entonces, pues muchas veces también puede ser que se aprovechen esas estructuras de representación popular para realizar conductas irregulares. Aquí el tema era propiamente que habían integrado si habían integrado las mesas directivas de casilla o no, porque si las habían integrado, como estaba prohibida la participación en estas mesas de representantes populares, pues también quedaban incluidos estos sujetos, ¿no? Pero bueno, ese tema. Luego, también está el caso de les decía, los funcionarios partidistas, dirigentes de los partidos, y por lo menos lo que se establece en la ley de partidos políticos, está el caso de la asamblea, el comité nacional, local o equivalente, el órgano de decisión colegiada, de organización interna,
y selección de candidaturas, el responsable de impartición de justicia, los órganos de transparencia y acceso a la información, eh, los órganos responsables de la educación y capacitación. Entonces, el órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros y de presentación de los informes de ingresos y egresos trimestrales, anuales, de precampaña y campaña, en el caso de los partidos políticos. Y entonces está esta cuestión que queda comprendida por los expresiones tan amplias, la reserva que yo había advertido, sobre el caso de las coaliciones y el caso de los candidatos de partido y candidatos independientes y en fin. Otra cuestión que me llamaba la atención eh, es que en este artículo tercero se habla de los documentos públicos electorales y materiales electorales y paquete electoral. Y entonces creo que no está expresamente previsto, y eso es muy importante por el principio de tipicidad, para cuestiones que tienen que ver con el voto electrónico. Entonces, pareciera que próximamente, no sé qué tan cerca esté de este momento, vamos a tener que echar mano de las urnas electrónicas. Digo, ya se han realizado ejercicios piloto eh, por lo que atañe a los estados de Jalisco, Coahuila, la Ciudad de México, entre otras latitudes. A mí me tocó estar como observador en algún país donde se utilizaban el voto y urnas electrónicas, que fue República Dominicana, y que también, bueno, fue un proceso pues fallido, porque recuerdo que comenzaron la jornada electoral por ahí de las 7 de la mañana, bueno, muy temprano, desde las 6 antes, y a las 11 de la mañana sale el presidente del Tribunal Electoral para decir que se suspendía la votación, porque habían fallado los sistemas informáticos y no era posible dar un resultado confiable, ¿no? Entonces, pues fue una cuestión pues, muy delicada, pero pues así como se presenta esa cuestión, pues podría suscitarse alguna otra circunstancia que genera problemáticas. Entonces, el tema veremos en este momento es quiénes son los sujetos. Aquí aparece a quién o al qué, que es en el artículo séptimo bis, 10, 13, 15, 19 y 20 bis. Es el sujeto, como habíamos visto ayer, como uno indiferente, un sujeto activo, cualquier persona. Vean ustedes que también está pensado como persona física, y entonces en este artículo séptimo pues se prevén diversas conductas. Hay el agraviante, el agravamiento de la sanción cuando se realice de forma armada, por ejemplo, o violenta, en compañía de algunos otros sujetos, cuando la conducta recae en servidores electorales bueno, o en los integrantes de la mesa directiva de casilla. Por ejemplo, está el caso de el servidor público en el artículo 11 bis, 13, 20 y 20 bis. Y en este caso también no solamente se prevén las penas privativas de la libertad, sino también algunas otras sanciones como es la multa, la destitución y la inhabilitación. Inclusive hay algunos casos en donde se presentan un concurso con el peculado. Si revisamos el Código Penal Federal, se puede advertir que se presenta esta problemática. A ver, enseguida les
les digo que sería por ejemplo, el caso está el artículo séptimo, la fracción séptima, dice: solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición durante la campaña electoral del día de la jornada electoral en los 3 días previos a la misma. Si la conducta especificada en el párrafo anterior es cometida por un integrante de organismo de seguridad pública, se aumentará hasta 1/3 de la pena prevista en el presente artículo. Bueno, este no es propiamente el peculado, pero bueno, pues se agrava la conducta en razón del sujeto, que es el caso que tengo aquí, integrante de un órgano de seguridad pública, la fracción séptima. Pero lo interesante es el siguiente párrafo de esta fracción. De igual forma, se sancionará a quien amenace con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas o bien para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición, o a la abstención del ejercicio del derecho del voto o al compromiso de no votar en favor de un candidato, partido político o coalición. Entonces, en este caso, se advierte que existe también una figura similar para el caso de peculado, ¿no? Entonces, pues hay varias formas de resolver problemáticas así, pero lo primero que tenemos que decir es que no habría necesidad de, de, de llegar a estos extremos, de aplicar estos principios, el principio de especialidad, la ley posterior abroga la anterior, etcétera, para resolver esta cuestión, porque pues bueno, y finalmente pues también podría ser, veamos el pro reo, ¿no? Y entonces en función de la sanción, bueno, esto va a generar una gran complicación. Entonces yo diría, está bien el preverlo en un ordenamiento específico como es esta ley general de delitos en materia electoral, por la cuestión de concentrarlo y porque establece bases generales tanto para la federación como para los estados y la Ciudad de México. Sin embargo, se pueden presentar estos casos y este es uno de ellos, ¿no? Está el otro caso a quienes, habiendo sido electos a un cargo de elección popular. Artículo 12 también de esta ley general de partidos políticos, y en donde precisamente esta conducta tiene que ver con lo siguiente. Se impondrá sanción de suspensión de sus derechos políticos hasta por 6 años a quienes, habiendo sido electos a un cargo de elección popular, no se presenten sin causa justificada a juicio de la Cámara, Asamblea Legislativa, pues habría que modificarlo, Congreso de la Ciudad de México, o legislatura o cabildo respectivo, a desempeñar el cargo dentro del plazo previsto para tal efecto en el ordenamiento jurídico respectivo. Entonces, digo, es claro que en ocasiones se pueden presentar temas de objeciones de conciencia o insumisión, y que una forma que se ha dado en quienes son electos es precisamente el no asumir el cargo. Sin embargo, esta cuestión, pues en términos de este artículo 12, pues no estaría justificada, y qué es lo que daría lugar a la aplicación de una sanción, independientemente de que el cargo no genere un interregno o una cefalia, y porque, pues bueno, para eso está la figura de los suplentes. Recordemos que el caso de las legislaturas federal como el Congreso de la Ciudad de México, en fin, los propios ayuntamientos, está prevista la suplencia, y es precisamente a quien le correspondería ocupar el cargo.
Pero bueno, finalmente está esta disposición que mira precisamente a proteger la debida integración de los órganos de representación popular. Entonces, pues bueno, habría que explorar si a través de alguna de las figuras excluyentes del delito se podría justificar o bien considerar esta disposición inconstitucional. Bueno, está otro caso, el del funcionario partidista, en términos del artículo 9, 13, 14 y 20 bis. Vamos viendo. El artículo 9. Se impondrán de 100 a 200 días multiprisión de 2 a 6 años al funcionario partidista o al candidato que, y vienen los distintos supuestos de estos 10. Por ejemplo, ejerza presión e induzca a los electores a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición el día de la elección, alguno de los 3 días anteriores a la misma. Entonces, bueno, esto deriva precisamente, pues independientemente del objetivo, es que no interfieras ilícitamente en el ejercicio de los derechos de las personas y proteger el principio de igualdad, la prohibición, asegurar que se respete la prohibición de realizar actos proselitistas. El día de la elección o el día de la veda, es decir, los 3 días anteriores a la jornada electoral, y entonces, pues esto te puede generar una sanción de esta naturaleza. Digo, no he visto una cuestión así, todavía digo, independientemente de que no estoy en la fiscalía, pero pues me parece que más bien los partidos de lo que echan mano es hacerlo valer como nulidad. Y entonces, y, y, y y bueno, independientemente de que pueda estar prevista como una responsabilidad administrativa. Entonces, aquí el tema es cuando está previsto como una responsabilidad administrativa y al mismo tiempo como una responsabilidad penal, pues me parece que se está vulnerando los principios de mínima intervención y subsidiariedad, porque si ya lo tipificaste en otros lados, en otro lado, pues yo creo, desde mi perspectiva, que esto impediría que se legislara penalmente. Entonces, es una cuestión importante. Hay otros tipos más, por ejemplo, daría lectura al 10º también de funcionario partidista. Utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político candidato, alterando el costo real de los bienes o servicios prestados. Entonces, es una situación que también, de mi experiencia, me ha tocado ver como secretario de estudio y cuenta, instructor y luego magistrado, que también se puede llegar a presentar. Recuerdo por ahí que hubo casos en donde se trataba propiamente de simulaciones, ¿no? Actos que implicaban finalmente la alteración o simulación en cuanto a temas de bienes inmuebles y como se dice, bienes inmuebles y adquisición de playeras, ¿no? Entonces, es un tema muy importante. Está la fracción 9, oculte, altere o niegue la información que le sea legalmente requerida por la autoridad electoral competente. Y yo recuerdo cómo, por ejemplo, pasó en Michoacán, que se había presentado una situación muy violenta de quema de los paquetes electorales en el momento en que se desplazaban de las mesas directivas de casilla al lugar donde se iba a realizar el cómputo municipal, y entonces pues no había documentación. Y recuerdo que en ese momento se les requirió a los partidos políticos y los partidos políticos tampoco exhibieron sus actas, las copias de sus actas de escrutinio y cómputo y de la jornada electoral. Y yo decía, es que no puede ser una situación tan mezquina el que se conduzcan así los partidos políticos, y le están requiriendo esto, pues es precisamente para qué, para preservar el resultado de la elección
y bueno, pues no lo hicieron, y bueno, pues debo decir que tampoco se le dio vista a la Fiscalía Especializada por esta cuestión, ¿no? En fin, me parece que sería, sobre todo en el escenario de un órgano de administración de justicia, el acudir a un expediente penal, más bien yo creo que debería ser directamente de alguna conducta ilícita que se hubiera verificado en el proceso, lo que podría generar este tipo de responsabilidad. Pero bueno, digo, a lo mejor habría que revisar, oye, si déjame ver si hay forma de comprobar que tú recibiste esas actas y finalmente no las estás exhibiendo. Bueno, pues esto podría generar este tipo de responsabilidad. Está el caso del candidato noveno, 13, 14 y 20 bis. Y entonces veríamos la cuestión esta del 20 bis, candidato, el que se especifica precisamente en la ley es el candidato registrado. No estamos pensando en otra figura diversa, aunque yo recuerdo que ha habido casos en que alguien, a pesar de que no está registrado, participa en la jornada, digo, en la campaña, hace campaña. Un caso, el de las vigas de Ramírez, tan es así que en las boletas encontramos el recuadro donde dice candidato no registrado. Y entonces, pues la figura que le preocupó al legislador penal fue el candidato registrado, no el candidato que no hubiera estado registrado, aunque realizan campañas y se ha visto que han ganado elecciones, como fue el típico caso de las vigas de Ramírez en Veracruz, que fue un asunto muy relevante en la sala superior del Tribunal Electoral. Entonces, vamos viendo qué es lo que nos refiere, o se refiere en el artículo 20 bis, para el caso de los candidatos. Aquí está. Dice 20 bis. Comete el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, quien por sí o por interpósito persona, y entonces viene esta cuestión y se refiere de este artículo, pues no viene, aquí está, dice, primero es un sujeto común indiferente. ¿A quién? Sin embargo, se señala lo siguiente en el antepenúltimo párrafo de este artículo 20 bis. Cuando las conductas señaladas en las fracciones anteriores fueron realizadas por servidora o servidor público, persona funcionaria electoral, funcionaria partidista, aspirante a candidata independiente, precandidato o candidata, o, o con su aquiescencia, la pena se aumentará en un tercio. Y vean ustedes, aspirante a candidata independiente, precandidata o candidata. Y qué curioso, ¿no? Pues no se refiere al precandidato o candidato. Evidentemente, esta es una disposición, pues, que trastoca todo, ¿no? O sea, agravas la conducta cuando es la precandidato o candidato o candidata, pero no te preocupas del precandidato o candidato. De verdad, esto es una aberración jurídica. Digo, no creo que hubiera sido un tema de una errata, porque esta ley le imprimí en la página de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. De verdad, esta disposición, créanmelo, compañeras y compañeras, es de escándalo, ¿eh? O sea, un tema de violencia política de género y la agravas la sanción si se trata de la precandidato o candidata. Si el tema, creo, es de lo que yo vi en la sala regional Toluca,
si no es que el 90% de los asuntos por violencia política de género son de hombres. Y yo recuerdo que tuvimos un asunto de un presidente municipal, creo que es Imapán, en Hidalgo, que cometió violencia política de género. Así lo consideramos en la sala. Esta cuestión se le aplicó se le inició, se le subió el registro de personas porque habían realizado actos de violencia política de género. Y se le obligó a disculparse, a hacer una reparación, un curso, etcétera. Y la segunda parte fue que se le inició un procedimiento penal al presidente municipal, inclusive digo, no se validó, y fue un asunto verdaderamente dramático. Que lo que recuerdo es que estábamos en el escenario de la pandemia y resulta que a la presidenta municipal, a una regidora, el presidente municipal convoca una sesión no presencial. Y pues como se sabe, en esas sesiones presenciales, por lo menos en las plataformas que yo utilizo, uno toca la puerta, es decir, pretende incorporarse a la plataforma y hasta que el administrador no le permite el ingreso, pues no puede entrar. Y entonces, pues bueno, fue que se llevó a cabo la sesión, estaba en la plataforma la compañera y no se le dio el uso de la palabra. Y la estuvo solicitando y varios regidores le dijeron al presidente municipal, es que la compañía está solicitando la palabra, por lo menos como 3 veces. Y el presidente al final dijo, bueno, como ya vimos todos los temas, concluimos la sesión. Concluye. Pum, pasó. En la siguiente, estaba documentado que estaban ya en la plataforma y varios compañeros dijeron, es que la compañera fulana quiere entrar a la plataforma. ¿Y qué pasó? No se le permitió el acceso, según. Y en la tercera fue que se le computaron las faltas, siendo que no se le había permitido ingresar en la anterior, y se dijo, pues, ¿sabes qué? Ya acomodaste tal número de faltas, vamos a llamar a la suplente. Y entonces pensé, si lo vemos esto en cómo se fue desarrollando, primero no te dejo hablar, después no te dejo entrar y a la segunda te sustituyo. Y pues esto va increciendo, ¿no? Pues ¿qué es lo que va a seguir? A la segunda, a la última, pues como ya me estorbas, pues fíjate que pues, la solución final. Dije, esto sí es violencia política de género, porque estaba documentado que no le dejaron entrar y le dijeron, en la otra, no la dejan hablar y le dijeron a quien daba la palabra, y en la última, pues la sustituyen. Pues esto es claramente violencia política. Y bueno, fue uno de los casos que recuerdo de esta cuestión. Y vean, pues son situaciones pues muy interesantes. Está el caso del precandidato, que ya les decía, y precandidato pues también es el registrado, pero sin embargo, pues hay unos que ya, a pesar de que no empieza el tiempo de las precandidaturas, no sé si quieran voltear a el estado vecino de la Ciudad de México, pues ya tenemos precampañas. Bueno, hay un criterio de la Sala Superior, que, pero está hablando en el contexto de las precampañas, y el tema es que pues todavía no inician las precampañas, en fin, habrá que darse una vuelta por el Estado de México para ver cómo está la cosa, pero bueno, esto es una cuestión que atañe no al expediente penal todavía, sino al administrativo sancionador en todo caso. Bueno, artículo 13. Se impondrán de 60 a 200 días multa y prisión de 3 a 7 años. ¿A quién? Que sería el artículo 13. Por cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores, padrón electoral o listado de electores, o participe en la expedición ilícita de una o más
credenciales para votar por fotografía. Entonces, en este caso, se prevé una agravante en caso de que se trate de servidor público, funcionario partidista, precandidato o candidato en el que intervenga en la comisión de las conductas prohibidas en el presente artículo, la impunibilidad se incrementará hasta 1/3 más, ¿no? Entonces, aquí está esta cuestión, ¿no? Luego está aspirante a candidato independiente, que sería el caso que está en el 20 bis y que también se encuentra como una cuestión agravada. Vienen todas las infracciones de las conductas y lo dice el mismo párrafo antepenúltimo, aspirante a candidata independiente. Entonces, otra vez tenemos el problema del género y como si nada más, si el problema fueran las precandidatas o las aspirantes a candidatas. Digo, espero que esto se corrija porque verdaderamente revela un gran descuido de esta reforma, que es una reforma que se realizó en 20 bis. Yo no tengo el dato, pero en este momento, pero sí es muy, muy delicado. Bueno, aspirante a candidato independiente, que ya es el mismo tema del 20 bis. A ver, vamos a ver si tiene la misma problemática de referirse a candidata. Dice aspirante a candidato independiente. Bueno, pues sí es el tema que había destacado en su momento. Aspirante a candidato independiente. Bueno, organizadores de actos de campaña, el artículo 14, que lo vamos revisando. Artículo 14. Se impondrá prisión de 2 a 9 años al precandidato, candidato, funcionario, partidista o a los organizadores de actos de campaña que aproveche fondos, bienes o servicios en los términos de la fracción tercera del artículo 11 de esta ley. El artículo 11 pues es el caso de al servidor público, coaccione o amenace a sus subordinados, condicione la prestación del servicio público, destine, utilice o permita la utilización de la manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, proporcione apoyo, preste servicio a un precandidato, etcétera, ¿no? Entonces, esta cuestión, organizadores, ministro de culto religioso o a quien en el ejercicio del culto religioso, que sería el artículo 16, presionen al sentido del voto o induzcan expresamente al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición. Entonces, esta cuestión. Luego, a quien estando obligado a dar fe de hechos o a certificar documentos concernientes a la elección, que sería el artículo 17, cuando se niegue injustificadamente a dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección. Este tema está relacionado precisamente, como se sabe, con el caso de los notarios o notarias públicos y también con los que actúan como oficiales electorales. Los notarios durante el día de la jornada electoral están obligados a certificar o a dar fe a requerimiento de los partidos políticos sobre circunstancias que se desee. Entonces, es una obligación y también el caso de la oficial electoral que está prevista en el artículo 41 de la Constitución, fracción quinta, y que también están obligados a certificar o verificar
situaciones irregulares. Pensemos, por ejemplo, algo que consta en una página de Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube, en las redes sociales, y que se desee que se certifique o verifique algún espectacular, una pinta en una barda que fue modificada, los casos de violencia de género, por ejemplo, Iliatenco, que fue en accidentes de la naturaleza, o el caso de Atlautla, que los dos se anularon, que había problemas en bardas de un partido político que habían sido modificados, y no solamente se hubiera realizado violencia política de género, sino también actos que configuraban discurso de odio, ¿no? El tema muera, fuera, etcétera, no solamente denigratorias de la dignidad de la mujer, sino también que llevaban a la exclusión de las mismas del proceso político. Entonces, es una cuestión relevante. Los partidos políticos constantemente, los candidatos, las candidatas, acuden a la oficialía electoral. Es una función que se presta por las secretarías ejecutivas y quienes estos designan en los consejos municipales o distritales, y que pueden verificar y certificar estos hechos, y eso, como se sabe, tanto las de notario, fedatario público, como las de la oficialía hacen prueba plena en los procesos. Entonces, el negarse, pues acarrea una responsabilidad de carácter penal. A quien ha habido sido magistrados electorales federales o locales, consejeros electorales nacionales o locales, secretario ejecutivo del INE o cargo equivalente en los OPLES, realicen funciones en partidos políticos. Artículo 18. Se impondrá de 400 a 800 días multas a quienes, habiendo sido magistrados electorales federales o locales, consejeros electorales nacionales o locales, secretario ejecutivo del instituto, cargo equivalente en los organismos públicos locales electorales, en las entidades federativas, desempeñan o sean designados en cargos públicos por los poderes ejecutivo y legislativo, cuya elección hayan calificado o participado, asuman cargos de dirigencia partidista o sean postulados a cargos de elección popular dentro de los 2 años siguientes a la conclusión de su encargo. Bueno, no, es una situación, digo, la restricción de 2 años para quienes hubieran organizado un proceso o calificado o resuelto medios de impugnación, que tienen esta restricción de no pasar a ocupar responsabilidades en poderes ejecutivos y legislativos, dirigencia partidista, o sean postulados a cargos de elección popular, ¿no? Entonces, sí, ya se ha presentado, pero evidentemente se ha respetado tiempo de restricción. Ahí está el caso, por ejemplo, de Jaime Cárdenas Gracia, pero esto no implica que no se hubiera respetado. Fue candidato del Partido del Trabajo, ocupó responsabilidades en gobiernos, pero pues no tenía ninguna restricción porque el tiempo ya había pasado. Esto es lo que se conoce como la cláusula Molinar-Orcasitas. Son estas situaciones en donde se advierte una problemática y a partir de esto se legisla para darle solución. Y fue Molinar Orcasitas fue integrante del Instituto Federal Electoral, de su Consejo General, y después pasó a formar parte del gobierno panista. Pues entonces, a partir de esta circunstancia, fue que se reguló en la ley y ya se limitó esta problemática, porque esto es una cuestión que le pega, ¿qué? Le pega precisamente al principio de eh, independencia. Entonces, por eso es muy importante prever el tema de las cuestiones de la carrera judicial, o bien en el caso de los consejeros que pues tengan asegurado la posibilidad de terminar su encargo y tener ingresos, porque pues bueno, en este caso pues tus posibilidades de seguir trabajando pues se limitan, si no es que la academia
pues pareciera que no hay de otra, ¿no? Y es una cuestión, que está dirigida a asegurar la independencia, insisto, y no es que uno quiera siempre estar viviendo del presupuesto, no, sino más bien, en la medida en que tienes resuelto este tema, pues se puede actuar con mayor independencia, porque no tienes que estar preocupándote de, pues bueno, pues, y después de qué voy a vivir, ¿no? Entonces, está esta situación. Ya para terminar rápidamente, mencionaríamos cuáles son los sujetos pasivos, es decir, aquellos sujetos cuyas conductas delictivas pues, se verían afectar su esfera de derechos. La sociedad, las mujeres, en el caso de violencia política de género, las mujeres pertenecientes a un pueblo o comunidad indígena, el 20 bis, yo creo que es conveniente revisarlo y, a ver, vamos a ver, el 20 bis. 20 bis, y dice, cuando las conductas señaladas en las fracciones anteriores fueron cometidas contra una mujer perteneciente a un pueblo o comunidad indígena, la pena se incrementará en una mitad. Entonces es un tipo agravado. Si son mujeres pertenecientes a un pueblo o comunidad indígena, habría que prever también grupo indígena, porque esto es muy distinto. Y también habrá que preguntarse si también eventualmente debería de realizarse una reforma para incluir a pueblos equiparables, pueblos equiparables. ¿Y cuál otro, compañeros, compañeras? ¿Cuál otro podríamos incluir? Afromexicanos. Me parece que si consideramos la situación de que tiene una forma de organización propia, la situación de desaventajada desde el punto de vista económico, educativo, de accesos a servicios de salud, etcétera, pues justifica también incluirlos dentro de estas categorías de sujetos pasivos que serían los afromexicanos. Y hay otro tipo de situaciones, ¿no? Donde esta situación es más delicada. Pero bueno, finalmente la necesidad de protegerlos. Electores, candidato, precandidata, partidos políticos, coalición, agrupación política, representante del partido político, el casillo general o candidato independiente, votantes, funcionarios electorales, autoridad electoral competente, funcionario de casilla, y ahí podríamos pensar en algunos otros sujetos que también fueran funcionarios electorales, ciudadanía, beneficiarios de programas sociales, subordinados de un servidor público, proveedores, observadores electorales, y aquí podríamos preguntarnos, oye, ¿y los visitantes extranjeros no se hace necesario también protegerlos, independientemente de las dudas que se pudieran generar por los alcances de lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución, cuando dice que los extranjeros no pueden participar en materia política? Pero bueno, propiamente los visitantes extranjeros no intervienen en este tipo de actividad, sino que su función es meramente de acompañamiento. Entonces, pues ya estamos sobre el tiempo. Si ustedes no disponen otra cosa, pues podrían formular planteamientos, preguntas, y pues con todo gusto pues abremos el proceso, el tiempo del diálogo. Eh, ¿no? Les agradezco su atención y bueno, espero que les hubiera resultado de interés útil esta presentación. Bueno, a ver, don Jesús Ibáñez, por favor. Maestro, buenas noches, compañeros, buenas Bueno, noches. Pues primero, felicidades por su amplia explicación, muy enriquecedora. Yo tengo todavía una duda
casi al final ya de este diplomado que tenemos, que lleva por nombre Derecho Penal Electoral, pero me parece que, bueno, de hecho la ley es en delitos electorales, pero se persigue el delito electoral, o bueno, a esta ley que menciona los delitos electorales, pero no hay ninguna autoridad electoral que lo sustancie. Eh, por ejemplo, tenemos a la FEPADE que se encarga de ver y la resolución, la determinación, la determina un juez penal. Es decir, no interviene el INE, no interviene ningún órgano jurisdiccional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, ¿por qué le llamamos de penal electoral? Por ejemplo, en materia laboral, también se cometen delitos y se le da vista al Ministerio Público, pero no por ello le llamamos derecho penal laboral. O en materia civil, pues se sustancia un juicio y existen delitos electorales, pero tampoco le llamamos derecho electoral, derecho penal civil y así. Nos podemos ir con la materia administrativa, en fin. ¿Por qué aquí nosotros le llamamos a esta rama del derecho penal electoral cuando no tenemos ni siquiera la consecuencia en el delito lleva una consecuencia electoral? Por ejemplo, en el ejemplo, valga la redundancia, de la violencia política contra las mujeres. Aún así, en la ley, en esta ley que acabamos de revisar, el artículo 20, no trae una consecuencia electoral. Se pone la pena, pero no hay una consecuencia electoral. Se ha llegado a una consecuencia electoral, pero no a través de un procedimiento penal, sino a través de un procedimiento electoral, propiamente electoral, a partir del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, pero no a partir a partir de la ley. Entonces, ¿por qué tendríamos que llamarle? ¿O cuál sería este vínculo, pues, entre lo electoral y lo penal? Cuando jurídicamente, pues, son dos esferas o dos ramas del derecho que, pues, solamente se tocan en el nombre. Desde mi personal punto de vista, y bueno, usted sin duda tiene usted muchísimo más conocimiento y sabe usted mucho más sobre esto. Ojalá me pudiera orientar en esta duda que aún todavía no la puedo resolver. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro planteamiento? Bueno, si no, al final. A ver, don Eduardo Holguín, ¿no? Bueno, a ver, les voy comentando. Miren, efectivamente me parece de muy relevante esta intervención, porque yo recuerdo de hace como 20 años o 25 que daba una clase y me decían, ¿por qué tenemos que hablar de una materia, por ejemplo, de derecho empresarial? Y yo les decía, bueno, cuando empezamos a identificar un área, ¿cuáles son los criterios que se siguen? ¿Tiene instituciones propias que las desarrolla? Además, existe reconocimiento curricular en los planes y programas de las facultades de Derecho o las escuelas. Y existe una bibliografía especializada, una nomenclatura propia, vamos, conceptos, una sistematización propia, pero pues en el caso de un ordenamiento. Y bueno, pues sí encontramos, yo les diría, hay por ahí bibliografía sobre derecho penal electoral. He visto libros, los tengo por ahí, pero bueno, me pasa lo de siempre, ¿no? Cuando los empiezo a buscar,
pues no los encuentro, ¿no? La ley de Murphy, pero por ahí lo tengo, uno que me regaló una consejera, el Instituto Electoral del Estado de México, eh, Jordan, o pues, otro libro que conseguí de un senador que ya no está en esta legislatura, Arturo Zamora, me parece, de Jalisco, y así, algunos otros libros. Pero eso no implica que sea una materia, ¿no? De derecho penal electoral. Yo creo que es más bien una cuestión de política criminal, cuando se pretende establecer, ahora sí va en serio, nadie va a violar las normas y tan es así que fíjense que no, lo la cuestión que teníamos ya desarrollada en el derecho administrativo sancionador electoral, lo llevamos al derecho penal electoral. Y pues yo creo que seguimos hablando de los mismos conceptos, por lo menos de la parte dogmática, cuando empezamos conducta, imputabilidad, culpabilidad, sanción, bueno, antes están los elementos, bueno, es conducta, eh, imputabilidad, antijuridicidad, este, eh, culpabilidad, condiciones objetivas de punibilidad, punibilidad. No sé si se me está escapando alguno de estos elementos. Creo que eran 7 y nada más mencioné 6. Y luego pues empezamos a ver los desarrollos, en fin, y pues realmente no son distintos a los que tenemos en el derecho penal. Y yo creo que es más bien como dice el clásico, ahora que lo dijo el presidente, un choro mareador, ¿no? Estas cuestiones pues como quiero decir que ahora sí va en serio y cuídense por los mapaches, porque ahora sí vamos atrás de ustedes, pues fue eso. Y en general en materia de delitos electorales. Se sacó del Código Penal Federal y se le hizo un ordenamiento. Pero pues realmente si vemos las disposiciones generales, pues yo veo que son 3, una de nomenclatura que genera más problemas que nada, constitución para referirse a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, vean la gran aportación a la ciencia jurídica. El artículo 2 que dice para la investigación, persecución, sanción y todo lo referente al procedimiento serán aplicables en lo conducente la legislación procesal penal vigente en la federación y las entidades federativas. Qué gran descubrimiento. El Código Nacional de Procedimientos Penales y el libro primero del Código Penal Federal y las demás disposiciones de carácter nacional en materia penal que expide el Congreso. Pues no le quita nada. La ley es reglamentaria en la fracción 11ª inciso A de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Yo creo que no tiene de ley reglamentaria, ni mucho menos. Y pues caben bien en la parte especial del Código Penal Federal, pero bueno, dijeron, vamos a llamarle así. Y pues quizás por inercia, nosotros también en la Escuela Judicial dijimos, pues vamos a ofrecer este diplomado en Derecho Penal Electoral. Digo, a lo mejor era una cuestión de una estrategia de venta para que se inscriban, y pues creo que lo conseguimos, pues por lo menos, pues llegaron ustedes, se dijo cupo máximo 25 personas, y bueno, pues no sé cuántos se inscribieron, pero pues los tenemos ustedes cautivos aquí, y eso para nosotros ya es gratificante. Entonces, yo creo que es más bien una cuestión de política que una cuestión técnica. No encuentro instituciones propias como sí las hay cuando nos referimos al derecho electoral. Y nada más. Y tiene instituciones propias, digo, ahí se habla del recall o revocación de mandato, de el balotaje, el límites a sobre y subrepresentación, umbral mínimo,
coalición, frente, candidatura común, pues son de instituciones propias, ahí sí, pero no por eso, cada que tengamos una ley, pues vamos a decir derecho penal bursátil, derecho penal tal, digo sí, la bibliografía especializada habla de derecho penal económico, ¿no? Sí lo habla, y yo veo que se refiere al derecho de empresa, nada más. Entonces, y luego pues me cuesta trabajo para distinguir entre empresa y corporativo, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. Y yo creo que es esta eh, crítica que hace don Jesús Ibáñez, pues es muy adecuada, muy correcta y relevante en este sentido. ¿Algún planteamiento adicional? Bueno, si no lo hay, yo les debo decir que muy pronto tendrán noticias de un servidor. Espero que pueda publicar algo al respecto sobre este tema de la responsabilidad administrativa y penal de los partidos políticos. Ya sé que no existe en México, pero pues mi perspectiva es que sería bueno comenzar a examinarla porque las cosas se voltearon aquí en nuestro país y el sujeto primordial del proceso democrático ahora son los partidos políticos, los liderazgos, las dirigencias y no la ciudadanía. Y creo que esto tiene que cambiar y los primeros que tienen que sujetarse al ordenamiento jurídico, en serio, son los partidos políticos, no ver cómo sacamos ventaja de la cuestión, cómo se encuentra actualmente. Muchas gracias. Queda pendiente el que les comparta las presentaciones. Todavía nos faltan algunos módulos más, pero se los pasaré a nuestros compañeros de tecnologías educativas para que se las compartan. Buenas noches y les agradezco Naide, Rafael, Cristian, Sandy, Jesús, Eugenio, Rafael, Dulce, Damián, Eduardo Holguín, Omar, Raúl Alejandro, Javier Anguiano y dos personas más que no sé quiénes son, pero pues les agradezco que puedan estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas Muchas noches, gracias. doctor. Hasta luego.